Buen día, hermanas y hermanos de Villabonich. Es un privilegio poder compartir de esta forma virtual, aunque sea no presencial, esta reunión. Sé que están del otro lado de la pantalla. Espero que la pantalla no sea demasiado grande, pero me los imagino a cada uno en sus hogares compartiendo esta reunión, estos momentos que vamos a pasar juntos a la luz de la palabra de Dios. Les voy a confesar que es difícil hacer esto, hablarle a una pantallita y no tener sus caras de frente. Me los imagino, trato de hacer una foto donde los pueda ver a cada uno de ustedes para así poder hablar más cómodamente. Me imagino a los chiquitos allí sentados en los primeros bancos, me imagino a los matrimonios, a la banda que terminó de tocar y se empieza a acomodar, me imagino a los ancianos, a los más grandecitos, pero bueno, estamos de esta forma, Dios permitió que así sea, en su soberanía, descansamos en su soberanía, sabemos que todo esto tiene un propósito para nuestras vidas, para la iglesia y para cada uno en lo individual. Y quisiera que en esta mañana podamos meditar en algunos versículos y que Dios nos hable personalmente a nuestros corazones para que podamos escuchar su voz. Recién compartimos tres canciones que tenían un eje, un hilo conductor, donde había dos palabras que se nombraban. La palabra esclavo, la palabra esclavitud y la palabra libertad, ¿sí? Dos palabras que seguramente en estos días de confinamiento, de encierro, de cuarentena, han venido a nuestras mentes y seguramente el mundo también se pregunta el porqué de toda esta situación. Cada uno tiene sus teorías, cada uno puede esgrimir sus porqués, pero sabemos que todo está bajo la soberanía de nuestro Dios y nosotros descansamos en que es así. Vamos a compartir, sé que tienen sus Biblias allí, busquen conmigo por favor en la carta a los Gálatas, capítulo 4, vamos a leer 4 versículos y también vamos a leer en el Evangelio de Juan. Así que capítulo 4 de Gálatas, versículo 6, dice la palabra de Dios: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Capítulo 3, versículo 28 de Gálatas dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el último versículo de Gálatas dice, capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que Dios bendiga su palabra. Miren, pensaba en estas dos palabras, esclavitud y libertad. Y dice el versículo 6 del capítulo 4 que recién leíamos, por cuanto sois hijos. Y cuando uno habla de hijo, piensa que en esa palabra que también la Biblia nombra para nuestra condición, que es la de adoptados. Hemos sido adoptados por Dios. Somos sus hijos. Miren, Juan capítulo 1, acompáñenme. Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, dice su palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Nosotros, pecadores arrepentidos, creímos un día en Jesucristo y dice la palabra que pasamos a tener una condición, un título, un nombre, que es hijos de Dios. Y nadie nos quita esa condición, la de ser llamados hijos de Dios. Miren, en estos días trajo mucha paz a mi corazón saber esto y repetirlo, que yo soy un hijo de Dios y que nadie me quita esa condición. Ninguna eventualidad, ninguna situación que estemos pasando en el mundo que hoy estamos pasando, ningún problema, ningún conflicto, nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Como dice su palabra, somos hijos, somos adoptados. El versículo 7 de Gálatas que leíamos dice, así que ya no somos esclavos, ya no somos esclavos. Y leí un poquito
lo que es ser esclavo, ¿no? En la antigüedad era moneda corriente, aquellas personas que eran usadas como mercancía, que no tenían derechos propios, que eran llevadas de un lado a otro, que se usaban para los trabajos que hicieran falta, que se usaban como medio de pago, que eran mercancía, literalmente, que no dependían de sí mismos, sino que eran utilizados por personas en las más penosas condiciones. Eso era ser un esclavo. Y sin embargo nosotros hemos sido sacados de esa condición. Dice la palabra de Dios que Él nos sacó de esa esclavitud, porque Él rompió nuestras cadenas, las cadenas del pecado. Dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 8, ayúdenme también con la lectura, Juan capítulo 8, versículo 34. Miren, la condición que tenemos nosotros, los seres humanos, 8:34 de Juan, dice así: Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es una condición donde el ser humano nace como pecador. Todos pecaron, dice su palabra. Por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Separados de la gloria de Dios. Y dice la palabra también que si hacemos pecado, esclavos somos del pecado. Ahora, qué hermoso leer Gálatas capítulo 4:7, que dice que ya no eres esclavo, ya no soy esclavo, porque ahora soy hijo. Y no solo hijo, sino también, mirá qué hermosa promesa, heredero. Heredero de Dios, juntamente con Jesucristo. Por medio de Cristo somos herederos. El tercer versículo que leímos, allí en Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Acompáñame en Juan capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21 dice la palabra de Dios: para que todos sean uno. Jesucristo hablándole a sus discípulos, a vos y a mí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo ¿qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste, para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren, sin duda que en estos tiempos que estamos viviendo, hoy no estamos reunidos en el templo, estamos cada uno en nuestros hogares, estamos separados presencialmente, separados físicamente, pero unidos espiritualmente. Y el Señor habla por medio de cada uno de nosotros en el lugar donde estemos, en la situación en la que estemos, porque no depende de la situación, sino de la condición. Nosotros somos llamados hijos de Él. Nosotros tenemos poder, pero es poder de la palabra de Dios, no es nuestro poder. Tenemos que menguar para que el Señor crezca en nosotros, y en estos tiempos más aún, que los demás puedan creer, porque somos uno. Y miren qué linda forma de compartir a Jesucristo hoy en esta situación para todos aquellos que están lejos de Dios, mostrarles la verdad de Jesús, mostrarles, hacerles ver que en su palabra, que en la Biblia está la verdad de Jesús, y en eso nosotros también descansamos. El último de los versículos, capítulo 5, 1 de Gálatas, leímos: estad pues firmes, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermanos, nosotros bien sabemos, porque hemos experimentado esta libertad, que no tiene que ver con una fianza, que no tiene que ver con salir de un lugar donde estábamos presos, sino que tiene que ver con la rotura de las cadenas del pecado en nuestras vidas. El Señor nos sacó de aquel lugar donde estábamos inmersos, atrapados, sin salida, que era nuestro propio pecado. Y nos hizo libres de verdad, como dice Juan capítulo 8, versículo 36, el último de los versículos que vamos a compartir en esta mañana. Juan 8, 36. Sé que lo saben de memoria, pero vamos a buscarlo y leerlo. Dice la palabra de Dios: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes qué? ¿Sabe qué? La libertad que gozamos viene de Jesús. Jesucristo es quien nos hizo verdaderamente libres.
y en Él estamos tranquilos y descansamos, que ya no estamos sujetos, ya no estamos tomados por el yugo de la esclavitud, sino que Cristo nos hizo libres. Que el Señor bendiga su palabra. Miren, en estos días de cuarentena pudimos compartir en familia muchos momentos, como sé que ustedes también los han compartido, de reflexión, de meditación, aquellos que tenemos chicos, poder mostrarles también la verdad de Dios en medio de estos tiempos. Y en una oportunidad agarré un librito devocional, nuestro pan diario, y abrí en una de sus hojas y me sorprendió el devocional y quisiera compartirlo con ustedes en esta mañana, leerlo, porque habla de una persona, dice: por increíble que parezca, Alexander Burley, que acaba de aparecer su fotito, vivió en un mini remolque de 91 centímetros de ancho, 1,20 m de largo y 1,5 m de alto, hasta que murió a la edad de 80 años. Burley optó por pasar su vida en ese apretado espacio, independientemente de donde trabajara, aunque siempre hubo viviendas más grandes disponibles. No me imagino por qué alguien optaría a vivir en una caja, sobre todo si hay disponible un sitio para vivir con mucho más espacio. Pero, ¿acaso estamos dejándonos meter en cajas estrechas de otra clase? ¿Estamos encerrados en el egoísmo, un espíritu que no perdona, amargura o hábitos pecaminosos? ¿Estamos confinados por la incredulidad con una estrechez de visión como de ataúd, viendo solamente este pequeño mundo y esta breve vida como la suma de nuestra existencia que ahoga nuestra esperanza? Dios quiere que vivamos en el amplio gozo de su fortaleza y nos demos cuenta de la seguridad de su protección y la bendición de su favor. El título de este devocional dice: ¿vives en una caja? Y nosotros hoy, estando en casa, encerrados en 4 paredes, podemos meditar en esto. A mí me llamó mucho la atención leer este devocional en este tiempo que estamos viviendo. ¿Estamos viviendo en una caja? ¿Estamos encerrados en nuestro propio egoísmo, en nuestros propios miedos, en nuestra propia amargura, en nuestra propia incredulidad? ¿Estamos encerrados en qué? Es la pregunta. ¿Y qué ahoga nuestra esperanza? ¿Qué ahoga nuestra esperanza? Dice la palabra de Dios en un salmo también muy conocido, el Salmo 16, versículo 11, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Me imagino en este tiempo que estamos viviendo encerrados, no estamos viviendo en una caja, no estamos encerrados. Dice esta frase, que disfrutemos el amplio gozo de su fortaleza, el amplio gozo de su fortaleza, de su protección, de su amor. En Él hay plenitud, en Él hay llenura, en Él está todo lo que nosotros necesitamos y Él es Jesucristo. Dios quiera en esta mañana que lo importante no sea la situación que estamos pasando, sino la condición que tenemos. Somos llamados hijos de Dios, que podamos disfrutar de esta condición, que podamos ver su obrar en nuestras vidas en este tiempo difícil y que podamos ser uno, como leíamos en su palabra, para que el mundo vea. Que Dios nos bendiga. Correré hacia tus brazos, mi seguridad solo en ti está. Dejaré que tu amor se haga fuerte en mí. Me has amado en mi debilidad, me perdonas, me levantas una y otra vez. Otra vez me has dado libertad, libertad.
rompiste las cadenas con tu gracia y hoy puedo volar. Me has dado libertad, libertad. Con amor tocaste mi corazón y hoy puedo decir que eres mi libertad. Lejos me encontré solo y perdido, tu amor me encontró, el dolor llevó. Cuando el corazón clamó, tu voz respondió. Me has amado en mi debilidad, me perdonas, me levantas una y otra vez.